No YouTube, a gente encontra algumas boas preciosidades. E uma delas que eu escolhi para a gente refletir neste início de ano foi esta entrevista do Rafael Correa, ex-presidente do Equador, e de Axel Kicillof, atual governador da província de Buenos Aires, e ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner. Os dois falam, sobretudo, de economia e da situação atual da Argentina, que é o tema central da conversa. Os dois são ambos economistas respeitados e têm experiência. O Rafael com 10 anos de presidente do Equador, presidente progressista, e o Axel Kicillof como ministro da Cristina Kirchner, ministro da Economia, e cuja atuação foi tão importante que ele hoje foi eleito governador da província de Buenos Aires, a maior de todas as províncias da Argentina e que concentra quase 40% da população. Bom, mas vamos então ouvir o que esses dois cidadãos aqui reunidos num programa da TV russa RT, chamada Conversando com Correa. Vamos ouvir então o que eles dizem. Tengo mis propias hipótesis, por supuesto. Creo primero que fue un pésimo gobierno. Un pésimo gobierno desde provincial en plena sintonía con el gobierno nacional. Un mal plan, horrible plan, con un resultado horrible, pero con muchísimo blindaje mediático, con muchísimo marketing político. Ele está falando aqui inicialmente do governo que ele encontrou lá na província de Buenos Aires, que era presidida por uma apoiadora do ex-presidente Mauricio Macri, a María Vidal. Fue un gobierno, Argentina sufrió experiencias y experimentos neoliberales como el que tuvimos ahora, de valorización financiera, de lo mismo, endeudamiento y fuga de capitales, destrucción del tejido industrial, exclusión social, pasó varias veces en la historia argentina. Este episodio tuvo la particularidad, podríamos decirlo así, nunca se mintió tanto sobre... Ele agora fala do Macri, não é? O governo Macri disse que nunca se mentiu tanto e que foi todo um governo baseado no marketing eleitoral e, sobretudo, na mentira, naqueles propósitos que eles tinham de melhorar a situação do argentino. E, na verdade, foram piorar a situação dos argentinos porque estavam trabalhando para grupos econômicos e não pelo interesse da população. Sobre lo que se estaba haciendo en la economía. Después podemos hablar de muchas facetas más, pero me pongo en esto. Mientras al ciudadano, a la ciudadana, a los y las bonaerenses la vida le caía en picada, en la televisión decían que todo iba fenómeno, que todo iba genial, que había que esperar, tener paciencia, hacer el sacrificio. Se usaron metáforas de todo tipo, de un barco, de la luz al final del túnel, de la lluvia de inversiones, meteorológica, geográfica, geológica, todo mentira. Então, eles falavam, sobretudo, em chuva de investimentos, com aquele país se abrindo ao mundo, ou seja, deixando que o capital penetrasse sem qualquer condições de controle. Foi o que Macri fez na Argentina, e isto redundou naquele fracasso total, e principalmente na população, que a gente sabe que o Macri acabou o governo com um índice de pobreza de 40% na Argentina, que era considerado um dos países mais ricos do planeta. Se estaba aplicando el mismo plan de siempre. Y creo que nuestro pueblo, afortunadamente, como todos sabíamos, por más que a veces los canales de televisión oficiales, los grandes diarios bombardean y bombardean con falsas buenas noticias o falsas esperanzas, la vida cotidiana se impuso. Então ele disse que a vida cotidiana se impôs
diante daquelas mentiras que eram alardeadas, sobretudo pela televisão, com mensagens diárias, a toda hora, dizendo que as coisas iam bem, quando na realidade iam bem para os grandes empresários, para os grandes financistas e não para a população. Entonces fue un muy mal plan con una devastación que ha generado. Esto por la negativa. Por la positiva también hubo una estrategia política del campo popular. Así basados en esa misma, quería sintetizarlo así con una frase de Juan Domingo Perón, ¿no? Que decía siempre, la única verdad es la realidad. No se puede engañar a todos todo el tiempo. 6 meses, 1 año, puedes creer que ahora es lo correcto, antes era lo equivocado, ahora está bien, antes estaba mal, pero después de 2 años, 3 años, la gente dice, vivo mucho peor, ya va. Yo espero, mira, lo espero realmente, que sin persecuciones, sin venganzas, sin revanchas, la sociedad también se dé cuenta de esto para poder mejorarlo. Néstor decía, sin odio, pero con memoria, Néstor Kirchner. E ele fala da necessidade, tanto o Kicillof quanto o Correa, de se fazer uma política sem vingança, sem revanches. Porque, como a gente sabe, não é? Os governos de direita, geralmente, eles assumem aqueles governos para perseguir adversários. Isso ocorreu com Lula aqui no Brasil, com a Cristina Kirchner. O próprio Correa lá no Equador, a gente sabe hoje que o Correa é um foragido do país. Ele não pode voltar ao país porque está sendo perseguido politicamente. Há uma sentença contra ele. Se ele for, ele será preso. E olha que o presidente que atualmente está no poder era o vice dele quando presidente da República e foi o sucessor do próprio Correa que o Correa escolheu. Porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo. Y aquí es derrotada esa restauración 4 años después, en el 2019. Pero ¿qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Equador? Estamos en un momento de luces y sombras para América Latina. Então, o Correa levanta a situação, não é, da Bolívia, do Brasil, do Equador e diz que estamos vivendo um momento de luz e sombras na América Latina, mas há essa perspectiva favorável, que é a eleição do Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner como vice-presidente. Ele esqueceu de falar da eleição do Obrador, o progressista lá do México. Yo creo que estamos en un momento que está asociado también con fenómenos mundiales y no me quiero poner a hablar, como decía un viejo profesor mío de economía, del universo y sus alrededores, ¿no? Para explicar las cosas terrenales y cercanas. Pero la verdad que yo creo que el origen de esto tiene que ver con la crisis de 2008, con la crisis de Lehman Brothers. Después de la crisis de Lehman Brothers, ele diz que toda essa situação de hoje, de decrescimento, de crescimento negativo, de aumento da pobreza, tem muito a ver com a crise deflagrada em 2008, a crise mundial, que ela é chamada de crise dos irmãos Brothers, que tinham aqueles bancos poderosos e que faliram nos Estados Unidos. se empezó a ver mucha turbulencia económica, financiera, comercial en los países centrales, y después aproximadamente en 2014 esa crisis se desplazó. Primero se había desplazado Europa, ya por 2010, la de 2008, y generó grandes desastres, en la política también. Y después se desplazó a América Latina. Prácticamente todos los gobiernos europeos perdieron las elecciones, Claro, por la mala situación en económica. el 14 se produce la caída de los precios de las commodities, del petróleo, bueno, para nosotros de los productos... ¿Y tú crees que es consecuencia de la crisis del 2008 de las tasas subprime? No digo que sea consecuencia, es la misma crisis. Lo que pasa es que esa crisis se ha trasladado, por decirlo así, y se convirtió en una especie de tren fantasma, le decimos acá, a esos trenes en los parques de diversiones donde va recorriendo estaciones. Él estaba en el poder en el 2014 y nosotros identificamos claramente bueno, ese año ¿no? como el momento en que empieza a reconstituirse las fuerzas de derecha, a formar coaliciones nunca antes vistas, con recursos ilimitados, con discurso articulado, con coordinación entre prensa nacional, prensa internacional,
y se nos vinieron con todo. Yo era Aqui é o presidente falando da situação que ele estava lá em 2014, não é? Quando foi o auge da crise deflagrada por aquela crise dos irmãos Brother, que começou em 208, mas só em 2014 é que foi se refletir concretamente na América Latina. E aí ele fala da articulação da direita, dos meios de comunicação, das grandes finanças, para derrubar os governos populares que havia no continente latino-americano, como era o caso da Dilma aqui no Brasil, dos Kirchner na Argentina, do próprio Rafael Correa, do Maduro na Venezuela. Era ministro de Economía de la Argentina. Y cuando la crisis llega acá, obviamente los gobiernos de América Latina empiezan a sufrir las consecuencias de esa situación económica mundial y a tomar medidas muchas veces de emergencia, pero a veces no del todo simpáticas. Entonces también la sociedad, que no termina de entender qué es lo que está ocurriendo, porque son fenómenos muy grandes, y a veces nosotros no terminamos de explicarlo perfectamente bien como gobiernos. Entonces, bueno, lo que sufren es una ralentización del crecimiento, dificultades, más tensión económica, y eso da lugar a veces para que los sectores conservadores empiecen a acusar a los gobiernos populares, sin tomar en cuenta la tarea titánica que se hizo en Ecuador, allí con lo que tuvieron con la cuestión bancaria, acá con la crisis de 2001, para recuperar la economía y ponerla ahí. Solo sostenerla era una proeza, pero le critican que no siga creciendo tan fuerte como antes, como si fuera un error de las políticas. Y cuando llega esa derecha al poder, destruye todo, porque deja, lo peor que se puede hacer ante una crisis mundial es dejar desamparadas las economías nacionales, no usar todos los instrumentos que tiene. Lo que hiciste vos en Ecuador, lo que hiciste en Ecuador, fue usar todos los instrumentos de un Estado nacional, aun cuando los Estados nacionales en época de globalización están equipados con poca capacidad de defensa. Limitada. Más limitadas que antes. Sí, pero es economía política. O sea, algunos creen que el fin de la política económica es la estabilización, entendida como control de la inflación, como que si la inflación per se son indicadores de que la política económica es la estabilidad macroeconómica. O mientras mayor neutralidad del Estado en el sistema, mejor, como que si el mercado es el modelo perfecto y cualquier cosa que se aparte de la perfección del mercado es pérdida. Y otros consideramos que el principal rol de la política económica es conservar, proteger la producción y el empleo. Absolutamente. Eso, lo que pasa es que obviamente no se puede evitar que tenga efectos y que eso genere tensiones internas, porque las medidas que se toman ya no son en un marco de crecimiento mundial o de estabilidad mundial, sino de inestabilidad. Entonces se toman ciertas medidas y después la población las recibe como sostener lo que tienen a veces, pero no seguir en una dinámica de expansión. A gente vai ver aqui como o Kicillof vai dizer como a Argentina é um bom exemplo para mostrar ao mundo, inclusive, o que é que acontece num país quando o mercado penetra, não é? E o país, como costuma dizer a velha direita, se abre ao mundo. Argentina es un buen ejemplo de que cuando se dejan las cosas en libertad, cuando el Estado se retira, cuando deja de tener ese papel de defensa y protección de los sectores más vulnerables y de la producción y el trabajo, no es que entonces las cosas andan mejor, sino que unos pocos sectores muy concentrados en nuestras economías toman el control. Pero la campaña electoral de Macri, las promesas de Macri. E aí é que ele fala da campanha eleitoral do Macri e das promessas eleitorais do Macri que fez para derrubar o candidato da Cristina Kirchner e acabou vencendo, né? Ainda que por 1 ou 2% de diferença apenas. El programa que en elecciones, el compromiso de Macri durante su campaña electoral fue lo contrario de lo que después hizo. Y en esto se empareja un poco con lo que ocurrió. Porque él se ofreció un programa neoliberal, claro, un programa neoliberal exitoso, ¿no? Cuando todos sabíamos que era un desastre anunciado. En campaña no fue, mira, esto es más de detalle porque había que estar acá siguiéndolo, pero como yo era ministro de Economía en aquel entonces, hacía prácticamente un estudio riguroso y minucioso de cuáles eran las promesas electorales.
Macri prometía que no iba a haber inflación. Macri prometía... Pero como producto del programa que iba a aplicar. Nunca habló de su programa. O sea, todo el mundo sabía que Macri era neoliberal. A ver, todo el mundo sabe, y sabía probablemente, que Macri era una persona de ideas muy conservadoras, neoliberales. Porque él había tenido en su historia personal, como empresario, política, había demostrado su apoyo a diferentes gobiernos de ese signo. Ahora, la campaña contrató un asesor que ustedes conocen bien, y fue una... Ele fala desse assessor, que é o Duran. O Duran é jornalista lá do Equador e foi importado pela Argentina e que dizem que é o grande marqueteiro e que acabou ganhando a eleição do Macri. Depois os dois brigaram. Mas a gente vai terminando por aqui essa entrevista porque ela é um pouco longa e ela está à disposição no YouTube. Chama-se Conversando com Correia, no site da RT Russian Today, que é aquela televisão russa para a qual está trabalhando o Correia, o Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Correa também entrevistou vários líderes europeus, como o Pablo Iglesias, do Podemos, da Espanha, e líderes independentistas da Catalunha, assim como o líder lá do Movimento 5 Estrelas da Itália. Além de ter entrevistado Cristina Kirchner, agora o novo presidente Fernandes, o Alberto Fernandes, e também o nosso Pepe Mujica do Uruguai.